¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino Dios? Si todo tiene un principio, ¿quién lo creó? Esta pregunta ha dejado a filósofos, científicos y creyentes buscando respuestas durante siglos. Algunos dicen que Dios debe tener un origen, mientras que otros sostienen que existe más allá del tiempo mismo. Pero, ¿qué revela la Biblia acerca de este gran misterio? Si alguna vez has luchado por entender cómo podría existir un ser eterno sin un creador, entonces este video cambiará tu forma de ver a Dios para siempre. Muchos intentan explicar la existencia de Dios usando la lógica humana, pero la verdad es que Él está más allá de nuestro entendimiento. Isaías 40:28 dice: «El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra». ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Es Dios realmente sin principio? Y si es así, ¿cómo impacta eso en nuestra fe? Hoy nos sumergimos profundamente en el misterio del origen de Dios, explorando perspectivas tanto científicas como bíblicas para descubrir lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Tu necesidad para escuchar esto. Porque entender quién es Dios realmente cambia todo. Si Él es eterno, entonces su poder, su amor y sus promesas son inquebrantables. Si Él no tiene principio, entonces sus planes para tu vida son mucho mayores de lo que puedas imaginar. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir transformará tu fe para siempre. Antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vino Dios? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué tú pensar. Y si te encantan las ideas bíblicas poderosas como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para nunca perderte una revelación. ¿Qué podría cambiar tu vida? Ahora comencemos. Desde los albores de los tiempos, la humanidad ha luchado con una pregunta abrumadora. ¿De dónde vino Dios? Si todo lo que existe tiene un origen, ¿cómo puede Dios ser la excepción? Esta pregunta no es solo filosófica, sacude los cimientos mismos de la fe. La Biblia describe a Dios como eterno, pero nuestras mentes humanas, limitadas por el tiempo y el espacio, luchan por comprender algo sin principio ni fin. Filósofos, científicos y teólogos han debatido esto durante siglos, pero ninguna sabiduría terrenal puede comprender plenamente la naturaleza de un ser infinito. ¿Podría ser que la respuesta esté más allá de la comprensión humana? Muchos recurren a la ciencia en busca de explicaciones. Teorías como la del Big Bang sugieren que el universo tuvo un comienzo, pero no responden a lo que existía antes del tiempo mismo. Otros proponen argumentos filosóficos, afirmando que el universo siempre ha existido, o que algo externo debe haberlo causado. Pero cuando se aplica a un Dios eterno, esta lógica colapsa. Tratar de definir el origen de Dios es como intentar capturar el océano en la palma de tu mano. Nuestras mentes finitas simplemente no pueden contener algo infinito. Jesús mismo declaró: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Apocalipsis 22:13, dejando claro que Él existe más allá de las limitaciones del tiempo. ¿Pero por qué importa esto? Porque comprender la naturaleza de Dios da forma a todo, nuestra fe, nuestro propósito e incluso nuestro destino. Si Dios es verdaderamente eterno, entonces sus promesas son inquebrantables. Si Él no tiene principio, entonces su amor, misericordia y soberanía no tienen límites. Cuando Él dice en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo», no es solo un consuelo temporal, es una verdad eterna. Dios no está limitado por el tiempo, como tampoco lo están las bendiciones que ha preparado para quienes confían en Él. Sin embargo, a pesar de todo esto, la naturaleza humana anhela explicaciones lógicas. Nuestro mundo está construido sobre principios y finales, causas y efectos. La sola idea de que algo exista fuera de estas reglas es inquietante. Pero tal vez ahí es donde entra la fe. Hebreos 11:3 nos recuerda: «Por la fe entendemos que el universo fue formado por mandato de Dios, de modo que lo que se ve no surgió de lo que se veía». La fe llena los vacíos donde la comprensión humana es insuficiente, guiándonos a aceptar que algunos misterios deben creerse en lugar de explicarse. Y así comienza el viaje.
Si Dios existe fuera del tiempo, ¿qué revela eso acerca de su naturaleza? Si Él no está confinado a las leyes físicas del universo, ¿qué significa eso para nosotros, su creación? A medida que exploramos los misterios de su existencia, una cosa queda clara. Dios es mucho más grande de lo que jamás podríamos comprender. Pero antes de que podamos comprender su naturaleza eterna, primero debemos comprender el tiempo mismo y cómo opera la realidad de Dios más allá de nuestra percepción limitada. El tiempo, uno de los aspectos más fundamentales de la existencia humana. Gobierna nuestras vidas, dicta comienzos y finales y da forma a todo lo que percibimos. Pero, ¿y si el tiempo mismo es solo una creación? La Biblia nos dice que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, lo que significa que antes de que algo existiera, solo existía Dios. No solo creó la materia y el espacio, creó el tiempo mismo. Y si Dios es el creador del tiempo, entonces no puede estar sujeto a Él. Él existe fuera de Él, sin ser tocado por su flujo, sin restricciones por el pasado, el presente o el futuro. Aquí es donde lucha el razonamiento humano. Nuestras mentes están condicionadas a pensar en términos lineales. Pero Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Para Él, toda la historia es visible a la vez. Cada momento queda al descubierto ante su presencia eterna. Consideremos cómo percibimos una línea de tiempo, una secuencia de eventos que se desarrollan uno tras otro. Ahora, imagina salir de esa línea de tiempo y verla en su totalidad. Así es como Dios ve la realidad. Él no espera a que se desarrolle el futuro. Él ya está ahí. Cuando le declaró a Moisés, «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14, Él reveló algo profundo. Su existencia no depende del tiempo. Él simplemente lo es. El pasado, el presente y el futuro son construcciones humanas, pero para Dios todo es ahora. Por eso la profecía bíblica es tan poderosa. Cuando Dios habla de lo que vendrá, no está prediciendo. Está revelando lo que ya sabe, porque existe más allá de las limitaciones del tiempo. Esto también explica por qué las promesas de Dios nunca fallan. Si Él ya ha visto todo el curso de la historia, nada lo tomará desprevenido. Cuando Él promete en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para ti», Él no está adivinando, ya ha visto tu futuro. Esta verdad es a la vez reconfortante y humillante. Significa que no importa cuán incierta pueda parecer la vida, Dios ya ha preparado el camino. Si bien podemos luchar contra el miedo a lo desconocido, Dios ve el panorama completo. Él conoce las pruebas que nos esperan, las victorias que nos aguardan, las lecciones que debemos aprender. Y a pesar de todo, Él sigue siendo soberano, guiándonos con una sabiduría que va más allá de nuestro entendimiento. Pero si Dios está fuera del tiempo, ¿por qué interactúa con nosotros dentro de Él? La respuesta está en su amor. Aunque Él es infinito, entra en nuestro mundo finito para encontrarse con nosotros donde estamos. Jesús, Dios encarnado, entró en el tiempo para caminar entre nosotros, experimentar la vida como nosotros y ofrecer salvación. Esta es la razón. Juan 1:14 dice, «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». El Dios eterno aceptó voluntariamente las limitaciones del tiempo para que pudiéramos entenderlo mejor. E incluso ahora, Él se mueve en nuestras vidas, trabajando a través del tiempo para cumplir sus propósitos. Comprender esto lo cambia todo. Significa que Dios no es lento ni llega tarde. Opera en una línea de tiempo divina que sobrepasa la comprensión humana. Cuando oramos y no recibimos una respuesta inmediata, no es porque Él no nos haya escuchado, sino porque su tiempo es perfecto. 2 Pedro 3:8 nos recuerda, «Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día». Lo que nos parece un retraso es simplemente parte de su plan mayor. Y así, a medida que continuamos explorando el misterio de la existencia de Dios, surge una pregunta. Si el tiempo, el espacio y la materia son inseparables en nuestro universo, ¿qué nos dice eso acerca de la naturaleza de Dios? Durante siglos, filósofos y científicos han debatido uno de los mayores misterios de la existencia.
¿El universo ha existido siempre o tuvo un principio? Algunos sostienen que el cosmos es eterno y se extiende infinitamente hacia el pasado sin un punto de partida. Otros, respaldados por descubrimientos científicos modernos, afirman que el universo tuvo un comienzo definido, un momento en el que el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir. Si esto último es cierto, entonces exige una pregunta más profunda. ¿Qué lo causó? Aquí es donde convergen la fe, la razón y la revelación. La Biblia es clara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero, ¿podría la ciencia proporcionar información sobre esta antigua verdad? La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada por los físicos, propone que el universo comenzó como un punto único de densidad y energía inimaginables, antes de expandirse hasta lo que vemos hoy. Pero si todo tuvo un comienzo, entonces debe haber tenido una causa. Y esa causa no puede ser algo dentro del tiempo, el espacio o la materia. Debe existir más allá de ellos. Esto se alinea perfectamente con lo que la Biblia enseña acerca de Dios. A diferencia del universo, que está sujeto a leyes físicas, Dios existe fuera de estas limitaciones. Él no es un producto de la naturaleza. Él es el creador de la naturaleza misma. Los científicos no pueden usar la palabra Dios, pero la evidencia apunta a un ser que trasciende las limitaciones del mundo físico. Aún así, muchos se aferran a la idea de un universo eterno, creyendo que la materia y la energía siempre han existido. Pero incluso la propia ciencia refuta esta noción. La segunda ley de la termodinámica establece que la energía se dispersa con el tiempo. Si el universo fuera eterno, ya habría alcanzado un estado de entropía total, una extensión de decadencia sin vida ni movimiento. Sin embargo, aquí estamos, experimentando vida, movimiento y renovación. Esto sugiere fuertemente que el universo tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo, entonces algo debe haberlo traído a la existencia. Los filósofos llaman a esto el primera causa, un ser necesario, autoexistente, sin causa y eterno. La Biblia simplemente lo llama Dios. Pero llevemos esto aún más lejos. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué significa eso para la humanidad? Si todo es solo un accidente cósmico, entonces la vida no tiene un verdadero propósito. Pero si el universo fue creado, entonces eso significa que nosotros fuimos creados para algo. Salmo 19:1 declara: Los cielos declaran la gloria de Dios, los cielos proclaman la obra de sus manos. La ciencia revela el orden y la precisión del cosmos, pero las escrituras revelan el corazón detrás de su creación. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí por intención divina. Cada respiración, cada latido del corazón, cada amanecer es un recordatorio de que existimos porque Dios así lo quiso. Y sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, muchos se niegan a reconocer a un Creador. Romanos 1:20 dice: Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente y se han comprendido a partir de lo que ha sido creado, de modo que la gente no tiene excusa. La verdad no está oculta, está en el tejido mismo de la existencia, pero el corazón humano resiste lo que no puede controlar. La pregunta sigue siendo: si el universo tuvo un comienzo, y si la ciencia misma apunta hacia una causa externa, ¿qué dice eso acerca de aquel que está fuera del tiempo? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién lo creó? Esa es la pregunta que exploraremos ahora. Es una pregunta que ha resonado en las mentes tanto de escépticos como de creyentes. Si todo necesita un creador, entonces, ¿quién creó a Dios? A primera vista parece una pregunta lógica. Después de todo, vivimos en un mundo donde cada efecto tiene una causa, cada creación tiene un creador. Pero cuando se aplica a Dios, este razonamiento colapsa. ¿Por qué? Porque la definición misma de Dios es que Él es la causa sin causa, la fuente de todas las cosas. Él no es un ser creado, Él es quien crea. Salmo 92 declara:
Antes que nacieran las montañas y nacieras el mundo entero, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. A diferencia de todo lo demás, Él no tiene principio ni fin. Piénselo de esta manera. Si Dios necesitaba un creador, entonces ese creador también necesitaría un creador, y así sucesivamente, lo que lleva a una regresión infinita que nunca proporciona una respuesta definitiva. Pero la lógica y la filosofía nos dicen que debe haber una primera causa, algo que existe por necesidad, independiente de cualquier otra cosa. La Biblia llama a este ser Dios. Este concepto no es solo teológico, también está respaldado por la razón. Las leyes de la lógica establecen que algo no puede surgir de la nada. Dado que el universo tuvo un comienzo, debe haber sido causado por algo externo a sí mismo, algo eterno, poderoso y autoexistente. Dios no necesita un creador, porque Él es el creador. Considere las leyes de las matemáticas y la física. Nadie ha creado ellos, simplemente existen como verdades fundamentales que gobiernan la realidad. De manera similar, Dios existe como la fuente fundamental de toda existencia. Colosenses 1:16-17 afirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen juntas. Si Dios fuera creado, ya no sería Dios. Sería simplemente otro ser dentro del tiempo y el espacio. Pero el Dios de la Biblia está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de las limitaciones. Él es Soy, como le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, aquel que simplemente es. Esta verdad tiene profundas implicaciones. Si Dios siempre ha existido, entonces no depende de nada. No necesita tiempo, espacio ni energía para existir. No depende de fuerzas o condiciones externas. Es completamente autosuficiente. Por eso podemos confiar en Él. Sus promesas nunca cambian porque Él nunca cambia. Su amor nunca se desvanece porque Él es eterno. Su poder nunca se agota porque no tiene límites. Cuando Él dice en Malaquías 3:6, yo el Señor, no cambio, no es solo un pensamiento reconfortante, es una realidad divina. Entonces la verdadera pregunta no es ¿quién creó a Dios?, sino más bien, ¿lo aceptamos por quién es? Algunos rechazan la idea de un Dios eterno simplemente porque no pueden comprenderlo. Pero el hecho de que algo esté más allá del entendimiento humano no significa que sea falso. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser comprendido plenamente, no sería lo suficientemente grande para ser adorado. Y si Él es verdaderamente eterno, entonces nuestra existencia, nuestra fe y nuestras almas encuentran su significado en Él. Pero, ¿qué dice la Biblia misma acerca de la naturaleza eterna de Dios? Exploremos eso a continuación. La Biblia no rehúye declarar la naturaleza eterna de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras lo presentan como inmutable, autoexistente y más allá de los límites del tiempo. Isaías 40:28 proclama con valentía: el Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. Él no se cansará ni se cansará, y nadie podrá comprender su entendimiento. Esto significa que Dios nunca estuvo hecho. Él simplemente es. A diferencia de los humanos, que dependen de fuerzas externas para existir, Dios existe porque es la vida misma. Jesús afirma esto cuando dice en Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Él es el fundamento inquebrantable sobre el que descansan todas las cosas. Pero más allá de la teología, ¿por qué esto es importante para los creyentes? Porque habla de la confiabilidad de Dios. Si Dios no tiene principio ni fin, tampoco lo tiene su autoridad. Su amor no es temporal, sus promesas no son frágiles, y su poder no es limitado. Hebreos 13:8 nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, que guió a su pueblo a través del desierto, que resucitó a Cristo de entre los muertos,
es el mismo Dios que camina con nosotros hoy. No cambia con la cultura, las tendencias o las emociones humanas. Él permanece fiel y su palabra permanece para siempre. La fe juega un papel clave en la aceptación de la naturaleza eterna de Dios. El razonamiento humano lucha por captar el concepto de algo sin origen, pero la fe cierra la brecha entre el conocimiento y la confianza. Hebreos 11:6, estados. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con fervor. Por eso la búsqueda de Dios no es solo un ejercicio intelectual, es un viaje de confianza. Los creyentes no están llamados a hacerlo plenamente comprender la existencia de Dios, sino a aceptar y vivir en respuesta a ello. Así como un niño confía en un padre amoroso sin comprender todos sus caminos, nosotros estamos llamados a confiar en la eterna sabiduría de Dios. La Biblia también revela que la eternidad de Dios impacta directamente su relación con nosotros. Dado que Él existe fuera del tiempo, ve toda nuestra vida, pasada, presente y futura, a la vez. Por eso podemos confiar en su guía, incluso cuando no entendemos sus planes. Jeremías 29:11 nos tranquiliza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. No hace conjeturas ni reacciona ante las circunstancias, ya conoce el resultado. Y debido a que Él es eterno, sus planes nunca se apresuran, se retrasan ni se equivocan. Entonces, ¿qué significa esto para quienes lo buscan? Significa que una relación con Dios no se trata solo del presente, sino de la eternidad. Él no tiene principio ni fin, y a través de Cristo nos invita a esa misma eternidad. Juan 3:16 deja esto claro. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La naturaleza de Dios es un misterio más allá de la comprensión humana, pero su invitación es simple. Confía en Él y Él te conducirá a una eternidad con Él. Y sin embargo, por mucho que busquemos respuestas, hay misterios que permanecen fuera de nuestro alcance. Lo que nos lleva a una última reflexión. Algunas cosas deben permanecer desconocidas. No importa cuán profundamente busquemos. Hay misterios acerca de Dios que permanecen más allá de la comprensión humana. La pregunta sobre su origen, su naturaleza y su existencia fuera del tiempo nunca tendrá una respuesta satisfactoria para la mente humana. Y quizás ese sea exactamente el punto. Si Dios pudiera explicarse plenamente, ya no sería infinito. Si pudiera situarse dentro de los límites del entendimiento humano, dejaría de ser Dios. Isaías 55:8-9 nos recuerda: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algunas cosas no deben entenderse, sino aceptarse por fe. Esto no significa que buscar respuestas sea inútil. Al contrario, la búsqueda de Dios es el llamado más elevado de la humanidad. Cuanto más lo buscamos, más profunda se vuelve nuestra relación con Él. Pero en lugar de exigir explicaciones que se ajusten a nuestro razonamiento humano, se nos invita a confiar en su sabiduría divina. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La verdadera sabiduría no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en saber en quién confiar. La fe no se basa en la certeza, sino en la confianza en aquel que mantiene todas las cosas juntas. Piensa en un niño que no entiende por qué sus padres toman determinadas decisiones. Desde su perspectiva limitada, algunas reglas pueden parecer innecesarias y algunas restricciones injustas. Pero con el tiempo se dan cuenta de que esas decisiones se tomaron por su bien. De la misma manera,
Es posible que no entendamos todo acerca de Dios, pero podemos confiar en que Él siempre está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28 afirma esta verdad. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Nuestra fe no depende de una comprensión total, depende del carácter de Dios, y ha demostrado ser fiel una y otra vez. Entonces, ¿qué deberíamos sacar de todo esto? Que la existencia de Dios es un misterio más allá del alcance humano, pero su amor es algo que podemos experimentar. Que tal vez no entendamos completamente su naturaleza, pero podemos confiar plenamente en sus promesas. Que nuestras preguntas tal vez nunca tengan respuestas completas, pero nuestras almas puedan tener completa paz en Él. Jesús no nos llamó a resolver todos los misterios, nos llamó a seguirlo. Y al seguirlo, encontramos todo lo que realmente necesitamos. Al final, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de descansar en aquel que las tiene. La cuestión del origen de Dios puede seguir sin resolverse en términos humanos, pero una verdad es segura. Él es, fue y siempre será. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Pero ahora la pregunta pasa a tú. ¿Pondrás tu confianza en el Dios eterno, aun cuando no lo entiendas todo? Porque al final, no se trata de lo que sabemos, sino de a quién conocemos. Quizás nunca comprendamos plenamente el misterio de la existencia de Dios, pero una cosa es segura: Él es eterno. Él no tiene principio, ni fin, ni limitaciones. Mientras nuestras mentes humanas luchan por comprender esto, la Biblia nos tranquiliza. Antes que nacieran las montañas, o nacieras el mundo entero, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 92. Su existencia no está limitada por el tiempo, y eso significa que tampoco lo están sus promesas. Puedes confiar en Él completamente, incluso cuando no lo entiendas todo. Ahora déjame preguntarte, ¿este video ha cambiado tu forma de ver a Dios? ¿Sientes que tu fe se ha fortalecido? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero escuchar tus pensamientos y experiencias. Y si disfrutaste esta enseñanza, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para nunca perderte una revelación poderosa. Antes de ir, le recomiendo que vea el siguiente video que aparece en su pantalla ahora mismo. Lo llevará aún más profundamente a los misterios de la fe. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Este es Marco, despidiéndose.